Qué gusto que podemos estar nuevamente conectadas después de unas semanitas que no habíamos estado juntas. El día de hoy tenemos esta oportunidad de volvernos a reunir. Estamos comenzando una nueva serie en Paso Firme con la armadura de Dios. Hemos estado estudiando Efesios 6. Bueno, más bien la primera semana cuando vimos nuestra primera sesión, estudiamos toda la carta de Efesios para dar un paso especial estudiando este pasaje que nos habla acerca de la armadura de Dios. Estuvimos meditando respecto a lo que dice esta carta, porque entendiendo el contexto de la carta podemos entender claramente a qué se refiere la armadura de Dios y para qué nos sirve y por qué la necesitamos tanto. Es por eso que en esta tarde vamos a seguir con nuestro estudio. Hoy vamos a juntar el estudio 2 y el estudio 3 para seguir meditando en la palabra de Dios, para que Dios nos siga hablando. Vamos a retomar un poquito lo que estudiamos en el primer capítulo. Les voy a dar también un como pequeño bosquejo de lo que hablamos en la sesión número 2, que fue presencial. Sé que algunas de ustedes no pudieron estar, yo tampoco pude estar en la presencial, pero les voy a platicar un poquito de lo que vimos en la segunda sesión y vamos a comenzar también con la tercera sesión. Y vamos a como a retomar todo esto para que entremos a paso firme, ¿verdad? El día de hoy vamos a estudiar en Paso Firme con la armadura de Dios y no les voy a dar el título hasta que empecemos con el capítulo 3, ¿sale? Este, yo normalmente me pongo a pensar por qué la gente que conoce a los cristianos en algunos momentos puede decir, ¿por qué, por qué reaccionan de cierta manera? ¿Por qué pueden cantar con gozo en medio de la tormenta? ¿Por qué es que nosotros podemos reaccionar de la manera en la que reaccionamos aún en medio de las circunstancias complicadas? Muchas veces eso es lo que provocamos los creyentes en las personas. Provocamos esa curiosidad cuando eh, pueden admirar cómo es que nosotros podemos sobrellevar las luchas. Probablemente, pues, tú conoces a alguien que conoce de Jesús, que tiene una relación con Jesús y puedes decir, ¿qué es lo que hace la diferencia en su vida? Probablemente tú, pues no conoces a alguien, pero el día de hoy estás aquí conectada y podrías preguntarte, ¿y de qué van a hablar o de qué se trata? Pues el día de hoy queremos compartir a través de este medio que nosotros tenemos la fortaleza de nuestro Dios y nosotros, por eso es que podemos cantar, por eso es que podemos sonreír, por eso es que podemos estar tranquilos, podemos estar firmes. Y la primera semana hablábamos que incluso podemos llegar a ser hasta inmunes, ¿no? Es como si nos pusiéramos una vacuna contra lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos la armadura de Dios. Y es por eso que le pusimos a esta serie en Paso Firme con la armadura de Dios. Este es el título de esta nueva serie que estamos comenzando. Ya el día de hoy vamos a comenzar con nuestro tercer capítulo, la tercera sesión, pero es muy importante, indispensable que hablemos del enfoque principal. No vamos a hablar de los problemas, no vamos a hablar de las circunstancias complicadas, no vamos a hablar de las emociones. De lo que queremos hablar el día de hoy es de nuestro Dios en medio de esta etapa en particular en la que nosotros nos encontramos el día de hoy. El enfoque principal en todo esto es que nosotros podemos enfocarnos en nuestro Dios todopoderoso y en que Él nos sostiene. El mundo entero ahorita está sumergido en particulares y desafíos que se están enfrentando de maneras diferentes. Hay personas que no entienden los mensajes espirituales y en lugar de acercarse a Dios, se rebelan en contra de Él.
pero nosotros el día de hoy queremos compartir la verdad. Necesitamos aliento, necesitamos seguir predicando la verdad de Dios, necesitamos exaltar a nuestro Dios y necesitamos nosotras de manera personal seguir fortaleciéndonos para poder ser victoriosas en el tiempo en el que nos encontremos. Por eso, por supuesto, nosotras vamos a seguir hablando de nuestro Dios. En medio de cualquier crisis, nosotras queremos caminar en paso firme con la armadura de Dios. Yo sé que probablemente nosotros no nos encontramos en la peor etapa de las luchas de la humanidad. Si nos vamos a la historia, en el pasado, por supuesto que este no es el peor momento, ¿verdad? Pero para nosotras sí puede llegar a serlo. Puede ser que nos esté tocando ahorita el peor momento de nuestra vida. A nosotras no nos tocaron las guerras mundiales. Bueno, estamos en medio de alguna probabilidad, ¿verdad? No nos ha tocado vivir persecución, como a los primeros cristianos, pero nos está tocando vivir nuestro presente en cualquier etapa de nuestra vida y en cualquier tipo de lucha, ya sea una lucha colectiva o una lucha personal. Nosotras podemos decir, tenemos una armadura que nos permite caminar en paso firme, fortalecidas e inmunes con la armadura de Dios. Por eso es que estamos comenzando con esta serie. No estamos hablando de los problemas en sí, ni de las circunstancias de manera particular. No estamos hablando ni diciendo que los problemas se van a acabar y que no vamos a ser propensas a la lucha. Estamos hablando de esta armadura que el Señor nos da para que espiritualmente nosotras podamos caminar firmes, para que podamos caminar fortalecidas y para que podamos ser inmunes en medio de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Recuerden que vamos a estar estudiando este pasaje que se encuentra en Efesios 6, del 10 al 14. Y como les dije en la primera sesión, lo vamos a estar estudiando como parte de un todo este pasaje. Es parte de una carta que está dirigida a los Efesios, donde encontramos la armadura al final de esta carta como para cerrar con broche de oro. Es lo que hace Pablo. Pero vamos a estar estudiando este pasaje como parte de un todo. No me gustaría que lo estudiáramos de manera aislada, porque creo que cuando nosotros recibimos una carta, no, no queremos leer nada más el final, ¿verdad? O no queremos este, quedarnos solo con la mitad de la carta, queremos leerla de principio a fin. Y yo me pongo a pensar, en alguna ocasión a ti te ha llegado una carta y, y has dicho, bueno, empiezo hoy y la termino en un mes. Ah, o bueno, empiezo hoy y la termino la próxima semana. Eh, Probablemente no. Cuando recibes una carta, quieres leerla en el momento, quieres disfrutarla, quieres que no haya nadie que te interrumpa. Y yo creo que en esta ocasión nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos leer esta carta y la queremos conocer, nos la queremos apropiar, porque podemos entender que, como les decía en la primera sesión, esta carta dice carta a los Efesios. Pero yo te invito a que tú digas que esta carta dice carta a y allí pongas tu nombre, Jane. Allí pongas tu nombre, Hilda, Carla, Alexa, Rosana, Ileana. eh, Pon allí tu nombre, Erika, ¿verdad? Que allí tú puedas decir, esta carta fue dedicada para mí. Realmente cuando Pablo habló de la armadura, no solo estaba hablando de cómo vencer en las pruebas o en los dolores de la vida, sino que él estaba hablando de cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulas, bueno, discípulos o discípulas de Jesús, verdaderas seguidoras de Cristo. Y en este sentido, él también nos está diciendo cómo podemos llegar a ser vencedores, vencedoras, sí, ante las pruebas de la vida, pero ¿cómo puedo ser vencedora ante las tentaciones, ante las ideologías del mundo que quieren corromper nuestra fe, ante las tentaciones, ante lo que haya a nuestro alrededor, ante cualquier ataque que nos quiera apartar de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que Él tiene diseñada para cada una de nosotras. Es decir, este pasaje de la armadura de Dios es un tema en el que Pablo nos enseña
¿Cómo podemos caminar en paso firme, fortalecidas e inmunes ante todo lo que nos desvíe del propósito de Dios para nuestra vida? Y es por eso que es tan importante que tomemos este tiempo para meditar en la palabra de Dios. En el primer capítulo que vimos en esta serie, hicimos como todo un repaso de toda la carta para ver de qué nos estaba hablando Pablo antes de llegar a la armadura. Vimos esto de manera como muy desmenuzada y nos llevamos unas grandes enseñanzas. El día de hoy quiero que pongamos nuestra vida en las manos de Dios para que esas enseñanzas trasciendan nuestra mente, trasciendan nuestro corazón. Y te voy a invitar a que ores conmigo. Así, de manera sencilla, Dios, te pido que el día de hoy tú hables a mi corazón. Si hay algo que necesita ser transformado, si hay algo que tú quieres poner en mi mente, en mi corazón, o necesitas que yo ponga acción, te pido que me permitas hacerlo. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues qué bendición, ¿verdad? Pensando en lo que estuvimos viendo en aquella primera sesión, vamos a hacer una recapitulación, porque como la semana anterior no tuvimos sesión, quiero que no perdamos el hilo de toda esta linda enseñanza que hemos recibido. En la primera sesión hablamos de eh, cómo cómo Pablo comienza a hablarnos de cuál es el plan de Dios para nuestra vida, el plan de Dios para cada una de las personas que hemos decidido creerle a Dios, creer en Jesús, que hemos decidido escucharlo, que hemos decidido poner un alto en nuestra vida y decir, ok, Dios, si de verdad estás allí, necesito que me digas qué es lo que quieres para mi vida. Bueno, pues Efesios 1:6 y Efesios 1:12 dice, que Él nos creó a fin de que nosotras podamos ser para la alabanza de su gloria. Y podemos ver que prácticamente esta es como la base de todo el tema de lo que vamos a estar hablando durante la carta, porque es hermoso entender el propósito de Dios eterno para los seres humanos y el propósito de Dios eterno para mí de manera personal es este. Así que olvidemos que este pasaje nos dice, más bien, así es que no olvidemos que este pasaje nos está diciendo que fuimos creadas para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. No sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, pues vive para honrar a Dios. Que mientras te levantas, mientras caminas, mientras estás con tus hijos, mientras estás con tu esposo, mientras estás con tus compañeros de trabajo, en ese lugar tú puedas alabar al Señor y puedas honrarle con lo que haces. Después vimos en el capítulo 2 que nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotras, por nuestras vidas. De manera magistral, el capítulo 2 habla respecto a la salvación que es por gracia, que el Señor nos ha dado a cada una de nosotras. Y cuando pues este pasaje nos dice que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, él nos dio vida para salvación y ahora somos salvas por Él, por la gracia de Él. Qué hermoso es entender que no es por algo que nosotros hagamos, no es por algo que nosotros nos esforcemos, sino que es por gracia, por amor, es un regalo que Él nos da. Y bueno, también estuvimos hablando acerca de lo que nos dice después lo que Dios pide de nosotros. Y dice que Pablo pide que nosotros seamos alumbrados, que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestro entendimiento también sea alumbrado para que sepamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y dice que es como una petición de parte de Pablo diciéndole al Señor que nos dé conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidas con el poder en nuestro ser interior por su espíritu. Habla mucho también de este tema de la fortaleza y nos pide que nosotros conozcamos el amor de Dios en todas sus dimensiones para que seamos llenas de toda la plenitud de Dios. Qué lindo, ¿no? Poder recordar esto que Pablo nos está
que él está escribiendo en esta carta porque es lo que Pablo pide en esta oración por los creyentes, por cada una de nosotras, por los destinatarios de su carta. Y como bien te decía, ahí está tu nombre. Y luego, ya que nos da este lindo comienzo, nos da unos consejos. Son consejos fuertes en esta carta. Nos exhorta a que no andemos como la gente del mundo, que anda en la vanidad de su mente, que con el entendimiento andan entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice que nos despojemos de la vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos y que seamos imitadoras de Dios, como hijas de Dios, que andemos como hijas de luz en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios y que no participemos en las obras de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos, que miremos con diligencia cómo es que estamos caminando, cómo andamos, no como necias, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí nos pide que no seamos insensatas, sino entendidas de cuál sea la voluntad de Dios. Qué hermosos consejos nos da, fuertes, intensos, ¿verdad? Porque sí nos demandan que caminemos como hijas de luz. Bueno, pues esto fue solo un repaso y me fui a partir del capítulo 1 y así nos seguimos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, viendo todo esto de lo que habla esta carta. Finalmente llegamos al capítulo 6, en donde Pablo nos dice cuáles son las herramientas para que todo esto que acabamos de leer se cumpla en nuestras vidas. Y es donde este hermoso pasaje de la armadura de Dios entra. Más o menos ese fue el bosquejo de lo que vimos en esa primera sesión. En paso firme con la armadura de Dios, fortalecidas e inmunes por el poder de su fuerza. Así se llamó el texto completo, bueno, el título completo de aquella lección. Y comenzamos ahora sí a recorrer el pasaje de Efesios 6. Uno de estos versículos favoritos por el que el Señor nos invita a fortalecernos en él es este de Efesios 6:10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto que nos invita nos está diciendo que aquí está al alcance de nuestra mano. Mi fortaleza, el Señor nos está diciendo, mi fortaleza te la estoy ofreciendo. No nos habla de que Dios está, perdón, nos habla más bien de que Dios está a nuestro favor, que hay una esperanza que es superior y está disponible porque viene de parte de Dios, que está tan cerca como cercano está Dios. Apréndete esto, mi amada hermana. La fortaleza está tan cerca como cercano está Dios de nuestra vida. Él está a nuestro favor. Él va caminando junto a nosotras en cada evento de nuestra vida. Él nunca, nunca nos va a dejar solas. Y apropiatelo tú, nunca, nunca me va a dejar sola, nunca te deja sola, nunca te dejará caminar sola por los trances de tu vida. Él está junto a ti, Él está junto a nosotros y nos recuerda, fortalécete en mí. Si te sientes débil y sientes que ya no puedes con esta carga, Él te dice, aquí estoy y aquí está mi fortaleza al alcance de tu mano. Él camina junto a nosotras. Nunca nos va a dejar pasar solas las luchas que estamos enfrentando. Hay un versículo en la Biblia que yo creo que la mayoría no sabemos o en alguna ocasión lo hemos escuchado, y si no es así, este versículo es para ti. Y en esta ocasión yo te pido que también te lo apropies. Este versículo es parte de un salmo que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y esto nos puede dar paz, el saber que en medio de lo que me esté tocando vivir, ahí está mi Señor, acampando alrededor de mi vida. No nada más está allí, ¿verdad? Sino que está acampando porque está protegiendo mi vida, está protegiendo la vida de los nuestros. Así es que podemos tener la seguridad de que no estamos solas. Nuestros hijos no estarán solos.
nos va a traer mucha tranquilidad. Nuestro esposo no está solo. Eh, Cuando salimos, Él guardará también nuestro hogar. La fortaleza está allí, al alcance de nuestra mano. Dios camina junto a nosotras y nunca nos va a dejar pasar solas la lucha por la que estemos atravesando. Hay otro salmo, el Salmo 145, versículo 18, que dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Esa parte que dice a todos los que le invocan de veras, o sea, no es nada más aquel que se pone a decir, sí, Señor, o que se tropieza y dice, ay Dios, ¿verdad? No, es aquel que le invoca de todo corazón y que realmente está buscando su rostro. No perdamos de vista esta hermosa frase, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi fuerza está en Dios. La semana pasada, las mujeres estuvieron estudiando la importancia de saber que es cuestión de elección, es nuestra elección el cómo vamos a salir vestidas en nuestro día a día. Y esto puede sonar algo como muy sencillo, ¿no? Porque pues todos los días tenemos que tomar decisión de cómo nos vamos a vestir, qué me voy a poner, con qué lo voy a combinar, incluso con qué aretes, con qué collar, qué cosas más le voy a agregar a mi vestuario. Porque para cada una de nosotras, pues es importante, ¿verdad? ¿Cómo voy a salir vestida en mi día a día? Cuidado, no estoy hablando de la nueva era, en que si yo lo decido, voy a ser vencedora, solo porque yo lo decido. No, yo no estoy hablando de eso, ¿verdad? El punto aquí de tomar decisiones en cuanto a cómo voy a salir vencida, cómo voy a salir vestida, no vencida, perdón, eh, implica tomar decisiones correctas, que mi paso sea firme, mi caminar sea en fortaleza. Sí, depende de mi decisión, de aceptar la invitación de Dios a no dejarme vencer. ¿Estoy haciendo las decisiones correctas al escuchar la voz de Dios? Porque sí, firmeza y fortaleza depende de mi elección, porque si bien está al alcance de mi mano, la fortaleza y la firmeza de nuestro caminar no va a llegar solo porque es la voluntad de Dios, no me va a invadir solo porque Dios diga que así sea, ¿verdad? Digo, lo puede hacer, sí, pero es importante que sepamos que se requiere que yo misma, por voluntad propia, la acepte y que yo elija las armas que Dios me da como las armas de mi lucha y de mi decisión de elegir las armas de Dios, las armas que Dios me está ofreciendo, eh, que yo pueda vencer. Así, de mi decisión de dejarme guiar completamente por Dios en esta lucha. Debo de tomar una decisión. Y la hermana que nos compartía este tema nos decía, mi elección no es salir en pijama, es mi elección y debo estar preparada. ¿Y de qué manera voy a estar preparada? Pues Pablo nos da la clave y él en el versículo 11, en la primer parte, nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa es la primer parte que nos dice, ¿verdad? ¿Para qué nos podemos vestir con la armadura de Dios? Pues para resistir las mentiras, resistir los ataques, resistir el desánimo, resistir la duda, la culpa, el miedo. Esas pequeñas cosas que nos hacen perder la paz, que quieren hacer que nosotros perdamos la fe. Son trampas, son estrategias, mentiras que están bien disfrazadas. Y nos encontramos con este hermoso consejo de Pablo. Pónganse toda la armadura de Dios. Vístanse con la armadura de Dios. Y esto podemos darnos cuenta que es algo intencional, no es algo automático. Yo debo ponérmela, ¿verdad? Debo tomar la decisión de con qué voy a combinar mi vestuario el día de hoy. Aunque haya ruido en el mundo, caos en casa, presión en el trabajo, tentación o tristeza, puedes estar firme, no por tus fuerzas, sino por lo que llevas puesto. Y esto es algo maravilloso.
La próxima vez que te sientas débil, recuerda esto, no estás sola, estás vestida, no estás vencida, estás equipada. Esa fue una manera linda en la que nuestra hermana Carla nos compartía esta lección. Nosotros necesitamos estar dispuestas a ponernos la armadura que Dios tiene preparada para cada una de nosotras. Ahora sí, vamos con el capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta tarde. Y a este título yo le puse, si no me preparo, me muero. La siguiente parte del versículo 11 dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos, bueno, y ahora nos vamos con el versículo 12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Les platico una experiencia de una hermanita amiga de mi esposo y amiga mía que hace 25 años asistíamos a la misma iglesia. Nuestra amiga se fue de viaje a África. Ella iba en un como tipo viaje misionero. Ustedes saben que para visitar estos lugares es necesario llevar todo un protocolo en cuanto a vacunas antes de poder visitar este país. Resulta que unos cuantos días ella se estuvo preparando e hizo todo lo que el trámite requería, pero parece que algo no se concretó de todo el protocolo de vacunas y cuando ella regresaba de África, a los pocos días, ella resultó realmente enferma, una rara enfermedad, y ella fue internada. Fue una prueba tremenda para su familia, para la iglesia, para sus amigos que estábamos ahí en la iglesia, y ella pasó 40 días y 40 noches hospitalizada en el hospital de nutrición debatiéndose entre la vida y la muerte. Bueno, el final de la historia es feliz, porque el Señor hizo un milagro y a los 40 días a ella la dieron de alta. Y el día de hoy ella vive para la gloria de Dios, mi querida amiga Yasmín. Pero ahora, este tema de si no me preparo para la batalla, podría morir, creo que queda muy bien con esta historia que les acabo de platicar, ¿verdad? Podemos meditar en el gran riesgo que es enfrentar un mundo contaminado sin que nosotras estemos preparadas. Este tema de mantenernos preparadas es tremendo, porque literalmente podríamos morir en el intento. No estar preparadas espiritualmente con toda la armadura de Dios tiene implicaciones tremendas, implicaciones que son eternas. Por eso, el día de hoy, quiero que te quede muy claro, si no me preparo, me muero. Del verbo me petateo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Bueno, y quiero que a través de este estudio pongamos atención en tres cosas. La primera es que debo de disfrutar los efectos de estar preparada. ¿Cuáles son los efectos de estar preparada? Vamos a analizarlos. Eh, en el versículo de Efesios 6:11, la segunda parte dice, para que podáis estar firmes. La semana pasada hablamos de la primera parte de este versículo. Vístanse de toda la armadura de Dios. Esto tiene un propósito, para que podáis estar firmes. ¿Qué significa estar firme? Bueno, pues firme es estar estable. O, bueno, la palabra firme, si tú la buscas, quiere decir algo que no se mueve, porque está bien apoyado o está bien sujeto. Les pongo un ejemplo de lo que es no estar firme. Como cuando pones una mesa de esas que son plegables, pero no ajustaste bien las patas. Y comienzas a llenarla de comida y bebidas y de repente, ¿qué pasa? La mesa comienza a deslizarse y todo lo que había encima al suelo, ¿verdad? Se genera un desastre, imagínate qué horror. El detalle es que la mesa no estaba firme, no estaba estable, no estaba bien apoyada. ¿Podemos entender el concepto ahora? Sí. Lo contrario a estar firme es derrumbarse,
es desvanecerse, es quebrarse, caerse, hundirse, perderse. Estar firme, en su original griego, en este pasaje, que es el que estamos leyendo en esta tarde, dice Pablo, para que podáis estar firmes. Y se puede traducir como estar en pie, como resistir, como soportar, perseverar. Se oyen bonitas estas palabras, ¿verdad? Son verbos que de verdad a mí me gustaría que se apliquen a mi vida en todo tipo de prueba. Que yo pueda decir, que permanezca en pie, que yo pueda resistir, que yo pueda soportar, que pueda perseverar. El diccionario dice que una persona que está firme es una persona constante, que no se deja dominar ni abatir. ¡Wow! Son palabras muy lindas, pero mientras más las escuchas, piensa en que eso es lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotras nos disponemos y nos ponemos toda su armadura. Es esto lo que podemos ser ante cualquier embate de la vida. Ahora, quiero decirte algunos sinónimos de esta palabra firmeza. Imagínate a ti siendo esta clase de persona que puede estar firme con estos sinónimos. Quiero que allí en donde tú estés pongas mucha atención a cada una de estas palabras y pienses que tú puedes llegar a ser esta persona. ¿Qué significa que estoy firme? Significa que ante todo estoy segura, estoy estable, sólida, fuerte, consistente, resistente, inalterable, inamovible, imperturbable, constante, inmutable, afianzada, indisoluble, indestructible, inquebrantable. Y podríamos aquí agregarle un sinónimo más. Puedo estar preparada porque puedo ser inmune. Qué hermoso se escucha, ¿no? Pensar que yo, que tú, que nosotras podemos ser esta clase de persona, que tengamos esta clase de firmeza. Eso es lo que Dios tiene preparado para cada una de nosotras. Él desea esto para nosotras. Eso es lo que Dios nos permite experimentar cuando nosotras aceptamos toda la armadura. Te voy a leer una información que leí que me pareció interesante. Dicen que en arquitectura o en ingeniería, una estructura firme es una estructura que es capaz de soportar grandes pesos o grandes movimientos sin colapsarse. Y bueno, pues para este fin, en el que una estructura arquitectónica se mantiene así de firme, se utilizan algunos tipos de estructuras como lo son los triángulos. Los triángulos, sí, son herramientas eficaces que se utilizan así en el diseño de edificios y otras estructuras, porque, porque proporcionan resistencia y estabilidad, porque el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Si podemos pensar en el triángulo, ¿verdad? El pináculo, este, eh, no se deforma, ya que el pináculo, la cúspide de la parte superior, es capaz de administrar el peso y la energía se distribuye a través de todo el triángulo. No, no se estanca aquí todo el peso, sino que el pico hace que se distribuya hacia todas sus partes. La cúspide de la parte superior es capaz de administrar el peso de manera uniforme y la energía se distribuye a través de todo el triángulo. Me gustó mucho. Me parece interesante que nosotros podemos utilizar este dato y aplicarlo espiritualmente a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un triángulo que le da firmeza e inmunidad a nuestra vida. Sabemos cuál es este triángulo, ¿verdad? Sí, es nuestro trino Dios. Es lo que hemos visto. Nosotros hemos visto a nuestro trino Dios, le hemos visto dándole firmeza a la vida de cada una de nosotras. Y yo puedo hablar de manera particular de cada una de las mujeres de vida abundante. Este, este grupo así se llama, Mujeres de Vida. A cada una de las mujeres que son parte de este proyecto. Hemos visto testimonio de mujeres hermosas, amigas que son como
perlas de gran precio que han dejado huella en mi corazón de una manera muy particular. Yo puedo platicarles aquí y me aventaría mucho tiempo contando testimonio de mujeres que ante las pérdidas de sus seres amados no dejan de darle la gloria a Dios. Ante la enfermedad siguen y prosiguen a la meta. ¿Por qué? Porque tienen una actitud de fe, una actitud de esperanza, que no dejan de darle la gloria de Dios aún en diversas pruebas. Eh, Mujeres que aún en medio del dolor, aún en medio de la inestabilidad económica, se mantienen firmes, dando de lo poco que tienen, porque saben que es del Señor. ¿Cómo podría ser diferente si estamos apoyadas en este trino Dios, en este Padre que nos ama, en el Hijo que ha comprado nuestra vida con su sangre y en el Espíritu que nos aconseja y nos consuela? De allí viene nuestra firmeza, de estar cimentadas en el trino Dios. Estar firmes es salir como vencedoras ante cualquier embate de la vida. Esta sería la definición final como vencedora ante cualquier embate de la vida. ¿Cuál? Estar firme. Es ser como un roble al que los vientos no le desarraigan, como aquella palmera que en medio de la tempestad, en medio del huracán, en medio del ciclón, permanece firme. Es salir más brillante del horno de la prueba, brillar más para la gloria de Dios. Estar firmes es ser perfeccionadas, es crecer, es aprender, es conocer más a Dios y conocer más sus propósitos. Y de esta manera es que una mujer firme puede dar fruto y puede cumplir con los planes de Dios para su vida, para mi vida, para tu vida. ¿Por qué? Porque está dispuesta a honrar a Dios en medio de cualquier circunstancia. ¿Recuerdas lo que leíamos al principio de la carta de Efesios? Que fuimos creadas para alabanza de su gloria. Estar firmes es permanecer en ese propósito para el que Dios nos ha creado y honrarlo en medio de toda circunstancia. Aquí Pablo nos dice que la armadura tiene un propósito. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. De eso se trata. De eso se trata traer puesta la armadura de Dios. No se trata de traer puesta la armadura para no tener ataques o no tener luchas. No, esos van a existir y nos queda claro porque somos humanos. Pero traer puesta la armadura se trata de que ante todo nosotras podemos permanecer firmes. Esos son los efectos de mi preparación para ser y permanecer inmune. Es como la vacuna que necesitamos, ¿verdad? Y el efecto principal radica en permanecer firmes. Para eso es que nosotras tomamos la decisión de ponernos la armadura de Dios para estar firmes. El Salmo 125.1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Mi fortaleza, mi inmunidad es mi oportunidad para permanecer firme ante cualquier ataque de la vida. Y esto es sumamente importante. Cuando nosotros empezamos este primer punto, decíamos, ah, ¿cuáles son los efectos de estar preparada? Pues uno de ellos es este, permanecer firme. Ese es uno de los efectos. Ahora, el punto número 2, hay una urgencia inminente para que nosotras nos mantengamos preparadas. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este segundo punto, de la urgencia de estar preparadas. Aquí el versículo, la última parte del versículo de Efesios 11 dice, contra las acechanzas del diablo. Ándale. La semana pasada Carlita nos habló de esta parte. Pablo nos habla de la naturaleza de nuestra lucha. Nos dice, hey, debemos ser conscientes de que hay un enemigo que nos está acechando, hay un enemigo que desea destruirme, que desea destruirte, que desea destruirnos, y yo debo ser consciente del calibre de la lucha para la que necesito mi armadura espiritual. Debo entender como para qué necesito esta armadura,
porque hay una lucha tremenda. El enemigo es muy peligroso como para que yo no tome las medidas y las debidas precauciones, ¿verdad? Jesús lo advirtió en Juan 10:10, que es el versículo que nosotros como iglesia ocupamos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor viene para darnos vida y vida en abundancia. Él nos advierte que hay un ladrón que venía para destruirnos. El fin de este enemigo es derribarnos precisamente para que no estemos firmes. La verdad es que ni a mi esposo ni a mí nos gusta como mucho enfatizar en el poder del diablo y estar así como echándole la culpa de todo, ¿verdad? Y estarlo mencionando todo el tiempo. No nos gusta, pero no podemos negar que la palabra nos advierte que tenemos un enemigo. Así que debemos ser conscientes de la urgencia de tener la armadura espiritual. Pablo nos dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas. Estas acechanzas son la gran necesidad de que yo me vista de la armadura de Dios. La palabra acechanza es una palabra muy interesante y bueno, hasta escalofriante, ¿no podríamos pensarlo? Fíjate cómo usa esta misma idea Pedro en la primera carta que él escribe en el capítulo 5 versículo 8. La idea es muy parecida. Fíjate lo que dice este versículo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, así como acechando. La verdad es que es un enemigo que está persiguiendo y nosotras somos vulnerables, somos débiles. Cualquier área de nuestra vida puede ser una rendija de entrada para que eh, el que está acechando pueda entrar y él quiere destruirnos y quiere aprovechar cualquier situación, ya que puede ser esa oportunidad para que nos ataque. Cualquier situación puede ser una oportunidad por donde nos puedan atacar. Situaciones que tal vez no provoca el diablo, pero que sí aprovecha para hacernos caer. El asunto es en qué forma vamos a enfrentar nosotras la situación. Si traemos bien puesta la armadura o nos encontramos totalmente desprotegidas, en donde cualquier circunstancia puede ser una oportunidad para hacernos caer. Hay factores de riesgo en cada una de nosotras que nos pueden hacer más vulnerables que a otras en ciertas áreas de nuestra vida. Debemos ser conscientes de esas áreas en las que cada una de nosotras es más vulnerable. Debemos ser sabias, debemos ser prudentes para no quedar expuestas espiritualmente. Creo que en este punto es muy importante que recordemos lo que estuvimos estudiando antes de esta nueva serie, que estuvimos hablando de las emociones. Una de las cosas más importantes es que nosotras pudiéramos entender qué era lo que estaba provocando esa emoción, ¿verdad? Muchas veces nos teníamos que ir incluso a nuestro pasado para ver por qué nosotros estábamos interpretando las emociones de cierta manera y por qué nosotros reaccionamos casi siempre de la misma manera. Y entonces, qué importante es que de la misma manera nosotras podamos estar muy atentas, porque todo lo que pasa en nuestra vida puede ser esa rendija que puede ser utilizada para hacernos derribar. Algo que nos toque experimentar, X. Podríamos decir, una enfermedad, una pérdida, una desilusión, una injusticia, una traición, un desacuerdo, por poner algunos ejemplos. Cosas que, como les he estado diciendo, no son cosas que el enemigo está provocando en nuestra vida, pero que suceden porque son parte de la vida. Algo que me está tocando experimentar, por poner algún ejemplo, puede ser esa rendija por donde se quiere colar el enemigo con su mordaz veneno y quiere venir a inyectarnos para hacernos caer. Tal vez la amargura, tal vez la rebeldía, tal vez el enojo, la depresión. Y el caso es que su propósito es derribarme a través de esa situación que estoy experimentando.
Y si yo no estoy bien protegida, entonces me puede derribar. Hablando de la salud física, sabemos que hay algunas infecciones que se llaman oportunistas. Hasta se les conoce con la abreviatura IO, de infección oportunista. Estas son infecciones que se aprovechan de un sistema inmune que está debilitado. No a cualquier organismo, no a cualquier individuo le van a poder atacar, sino a aquel que tiene un sistema inmune debilitado. Son esas infecciones que son oportunistas. Cuidado, porque de pronto, espiritualmente, nosotras podemos llegar a ser así. También nosotras podemos ser el receptáculo de una infección porque estamos teniendo un sistema inmunológico espiritual débil en algún área de nuestra vida. Por eso es tan importante la armadura de Dios. Que nuestro enemigo no nos encuentre a nosotras debilitadas, que no nos encuentre distraídas, sino con la armadura bien puesta. Que nuestro enemigo no nos encuentre en pijama, diría mi amiga Carlita, ¿verdad? Sin la armadura bien puesta. Mucho cuidado, mucho ojo. Nuestro enemigo está acechando y él es el padre de mentira. Saben que el diablo es la palabra que que en este pasaje se utiliza para referirse al diablo, tiene una ruta muy bien trazada, un método bien planeado, cuyo fin es destruirnos. No seamos ingenuas, démonos cuenta de la urgencia de permanecer firmes en nuestra inmunidad. Este es el segundo punto, la urgencia de estar preparadas, porque hay un gran enemigo, las acechanzas del diablo están sobre mí, así es que, ¿qué debo de hacer? Pongámonos de inmediato toda la armadura de Dios, porque cualquier situación de mi vida puede ser utilizada para hacerme caer. Y ahora sí, nos vamos con el punto número 3, el impacto de estar preparada. Bueno, pues qué importante es entender el impacto que produce el que yo me ponga la armadura. Hay impacto cuando yo estoy preparada. Y aquí el versículo que vamos a estudiar también en esta tarde, el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Tremendo, ¿verdad? Este es uno de los versículos más terroríficos de la Biblia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la lucha y de la armadura, estamos hablando de asuntos demasiado serios. Queridas amigas, estos asuntos son demasiado importantes porque son trascendentes, demasiado trascendentes. Como acabamos de ver en el punto anterior, tenemos un enemigo que desea destruirnos, que viste de ángel de luz para engañarnos, que usa estratagemas y que se meterá por cualquier rendija que le demos oportunidad para derribarnos. También, cuando hablamos de la lucha, estamos hablando de lo que está en juego. ¿Y sabes lo que está en juego? Son los planes eternos de Dios. De eso estamos hablando, precisamente de lo que Pablo nos estaba hablando en el principio de su carta, de esos planes eternos que son darnos salvación, que fue crearnos para la alabanza de su gloria. Y eso es justamente lo que está buscando el enemigo de nuestra vida, que nuestra vida no le rinda alabanza a Dios, que nosotras no estemos unidas a Dios, que no le dé, más bien que le demos la espalda a Dios y que no recibamos el regalo de la vida abundante. Esa es la circunstancia que más nos apremia. Eso es lo que está en juego. Son asuntos demasiado serios, de índole eterno. Por esto es el impacto de estar preparadas para la inmunidad. Este punto de impacto de estar preparada en la inmunidad tiene alcances eternos. ¿De qué manera nosotras estamos enfrentando los embates de nuestra vida? Pues nuestra forma de enfrentarlo tiene alcances eternos. No se queda nada más aquí en la tierra. No, va mucho más allá. Me gustaría que recordáramos la historia de un hombre que aparece en el Antiguo Testamento, un hombre que fue probado, un hombre que es ejemplo para muchas de nosotras. Me gustaría que recordáramos la historia de Job, para que podamos ubicar todo esto de lo que
Estamos hablando en este versículo para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y quiero llevarlas hasta esta historia. Ustedes recuerdan el caso de Job. En su historia precisamente aparece el enemigo, hablándole a Dios y diciéndole a Dios, Job te es fiel solamente porque lo bendices, pero no sería así si no lo bendijeras. Y entonces le dice, deja de bendecirlo y verás cómo va a blasfemar contra ti. Entonces Dios le dijo, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y sabemos todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? Todo lo que perdió. Sabemos también que en medio de todo eso no blasfemó el nombre de Dios. Más adelante volvió Satanás otra vez con Dios a decirle, ay, te es fiel porque no lo he podido tocar a él. Y entonces Dios le dijo, bueno, toca su cuerpo, pero no su vida. Y ante todo, vimos que con todo lo que le pasó a Job, no blasfemó contra Dios. De hecho, hay un versículo que a mí me encanta que dice, no halló despropósito alguno, sino que alabó a Dios con su vida. Este es un claro ejemplo de cómo la lucha contra un enemigo que está peleándose por nuestra vida puede ser vista todos los días, porque nos quiere destruir. Pero nuestra reacción entonces ante estas situaciones de esta vida, ante las situaciones humanas, tiene repercusiones eternas. Nuestra lucha, nosotros pensamos que es humana, nada más que aquí se queda todo, ¿no? Porque pensamos que son cosas temporales, pero esta lucha de la que estamos hablando con este pasaje en particular tiene que ver con la vida de este lado del cielo, pero que tiene esta lucha alcances eternos. Esta lucha aquí involucra lidiar con el dolor de esta vida, pero también involucra la lucha por vivir como verdaderas hijas de luz en el mundo que está en tinieblas. También es una lucha que involucra llevar buen fruto en todo tiempo, pero esa lucha no solo tiene que ver con los asuntos temporales de esta vida, sino que es de índole eterno. No es contra carne y sangre, no es contra personas. Por ejemplo, no son los problemas interpersonales, nada más carne y sangre. No, no son solamente problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas con los vecinos. No solamente son problemas económicos que tienen que ver con dinero, que involucra este mundo, ¿verdad? No solo problemas con enfermedades, bichos que están en este mundo, no, no solo son problemas con las pérdidas de esta vida humana, son luchas por donde se puede colar el enemigo para destruirnos. Es una lucha contra sangre y carne. Por ello, el impacto de nuestra reacción ante tales situaciones no se queda solamente en el momento, sino que repercute, así como un efecto dominó, como en cascada, afectando otras áreas de nuestra vida y de nuestro corazón. Hasta que bien podría derrumbar nuestro gozo y llevarnos a que hagamos lo que no le da la gloria a Dios. O bien, podría llevarnos a crecer y dar cada vez más gloria a Dios con nuestra vida, como su plan eterno para cada una de nosotras. Cuando hablamos de que no es una lucha contra sangre y carne, también hablamos de las personas que se oponen a nuestra fe. De esto habla el pasaje. Personas con ideologías ajenas a la verdad de Dios, personas que dominan este mundo y lo están empujando y presionando para que se excluya a Dios cada vez más de este mundo. Principados y potestades. De eso es de lo que estamos hablando. Gobernadores de este siglo. No es solo contra ellos. No es solo la lucha con quien está detrás de todos ellos orquestando destrucción y muerte. Sí, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo que tienen detrás de ellos huestes espirituales de maldad, y esto es de lo que está hablando en este verso Pablo. Por ello, el impacto de estar preparadas tiene alcances eternos. Hay un concepto interesante acerca de esto
de las enfermedades endémicas que seguramente algunas de ustedes han escuchado. No sé si todas, pero hay algo que se menciona como la inmunidad de rebaño. Esto es, y, y se puede lograr la inmunidad del rebaño cuando cierto porcentaje de la población del mundo ha logrado la inmunidad en cuanto a alguna enfermedad. Y esto puede lograrse con alguna vacuna. De manera que cuando la mayoría de las personas ya están vacunadas, se interrumpe el contagio y entonces se logra la inmunidad del rebaño. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con la viruela o lo que pasó con el COVID, la inmunidad de rebaño. Pero allí hay teorías locas de gente rara que dice que para llegar a la inmunidad de rebaño es mejor que todos se enfermen de una vez, pensando que haciendo reuniones todos se pueden contagiar y de esta manera provocar la inmunidad de rebaño. ¡Ay! Qué rareza de pensamiento, ¿verdad? Pero incluso cuando nosotros estábamos en pandemia, no sé si escucharon que había reuniones COVID como para que todos se contagiaran. Este, eh, qué curioso, qué manera tan absurda de entender el concepto, pensando que es mejor que todos nos enfermemos para lograr la inmunidad del rebaño, ¿no? Pues espiritualmente sí, todos estamos enfermos, todos los seres humanos estamos enfermos. Por lo menos hay un enemigo contagiando a todo el mundo de la necedad de ideologías, contagiando de la rebeldía contra Dios, contagiando de pecado, contagiando de maldad. Allí, sí, que todos necesitamos estar preparados, necesitamos de la inmunidad y podemos tener la inmunidad de rebaño. Sí, recurrimos a Dios, porque Él es el que produce en nosotros la vacuna que necesitamos. Él va a proteger nuestra vida. Él nos va a dar las herramientas que nosotras necesitamos para permanecer firmes. ¿Podría haber inmunidad de rebaño si todos aceptáramos la armadura de Dios para vencer en nuestras luchas? Nuestra lucha aquí en esta tierra es una lucha eterna de Dios por nosotros. Y esa lucha ya ha sido ganada, amada hermana, amiga preciosa. Pablo habla de un enemigo que nos está acechando, pero nos dice que ese enemigo ha sido vencido y ha sido vencido porque ese nuestro Dios, ese Dios trino, es nuestra cúspide, es nuestro triángulo en el que nosotros podemos depositar todo el peso que nos está asediando, para que podamos estar firmes en medio de cualquier lucha que estemos atravesando. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, nosotras no vamos a desmayar, porque Él está con nosotras. Yo te invito al día de hoy a que tú le conozcas de manera personal. Probablemente has escuchado algo, probablemente eh, ah, hay cosas que hay en tu mente que todavía no tienen la seguridad, pero yo te invito a que tú le conozcas, que le conozcas de primera mano, que si hay alguien que te está compartiendo con respecto a creer en Dios, creer lo que su palabra dice, estés dispuesto a escuchar, estés dispuesto a tomar tus propias decisiones y a decir, ok, eh, creo que la palabra de Dios es verdad. Ahora necesito conocerla, necesito entenderla. Dios, ayúdame. Yo te invito a que te acerques al Señor eh, y que juntas podamos seguir creciendo, leyendo su palabra y escarbando en eh, todas estas enseñanzas que Él ha puesto en su palabra para que nosotras podamos estar firmes. El Señor te dice que Él está allí para ti, que tú puedes sostenerte de su mano y que si tú tomas la decisión puedes caminar en paso firme con la armadura que Él te está ofreciendo. Y
Es muy lindo lo que veíamos en la primera sesión. En la primera sesión nos aprendíamos este versículo y decíamos, es más, lo necesito en mi refrigerador bien pegado, ¿verdad? Este versículo que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Confía en Dios, confía en su poder y que Él tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida, para tu familia, para tus proyectos. Él tiene cosas especiales y Él te lo está ofreciendo, está al alcance de tu mano, pero es decisión tuya tomarla y ponértela. Es decisión tuya aferrarte a la verdad que puedes encontrar en su palabra y confiar en que tu vida está en sus manos. Te invito a que me acompañes a orar, te invito a que me acompañes a poner nuestras vidas en las manos de Dios, porque podemos reconocer que solamente allí podemos encontrar paz y podemos encontrar su fortaleza. Así es que vamos a orar. Allí en donde estás, si quieres, cierra tus ojos o mantente como estás, no importa, pero platica con Dios y pon tu vida en sus manos. Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta sesión que pudimos tener en esta tarde, Señor, por la enseñanza que pusiste en nuestra mesa, Señor, y porque sabemos que tú tienes palabras de esperanza para cada una de nosotras. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a vestirnos de esta manera, porque tú nos invitas a que nosotras tomemos la decisión de hacerlo y que de esta manera nosotras, Padre, podamos caminar firmes. Yo quiero poner en tus manos a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que cada una de nosotras podamos tomar decisiones de estar preparadas para no morir, estar preparadas para vivir, estar preparadas para darte la honra y la gloria solo a ti. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Amén. A todas las que están en Facebook, nos vemos dentro de 8 días. Que Dios les bendiga y que estén, si pueden escribirnos, si pueden poner sus comentarios, sería muy lindo. Yo estoy dispuesta a leerlas, a compartir con ustedes y que el Señor les bendiga. Les amo. Bendiciones.